Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, ciudad que siempre aparece en sus novelas bajo el nombre de Marineda. Fue la única hija de una familia noble y de las más pudientes de España, el conde don José Pardo Bazán y Mosquera y doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza. El rey Alfonso XIII también le concedió a ella, en 1908, el título de condesa. Educada siempre en los mejores ambientes, su formación se completaba cada año en la capital de España, donde la familia solía pasar los inviernos debido a las actividades políticas de su padre, militante en el Partido Liberal Progresista. Emilia fue siempre una lectora infatigable y a la vez una escritora precoz, ya que a los 9 años compuso sus primeros versos y a los 15 su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, que fue el primero de los cerca de los 600 que publicó a lo largo de su vida. Emilia tenía 16 años cuando se casó, y su marido, José Quiroga, estudiante de Derecho, 20. El joven matrimonio, acompañados por los padres de Emilia, viajaron por Europa, donde ella aprendió inglés y alemán, antes de instalarse en España. En ese viaje entró en contacto con el krausismo, a través de Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría siempre una gran amistad. Con el nacimiento del primero de sus 3 hijos, Jaime, en 1876, se da a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el centenario del padre Benito Feijóo. Escribir novelas nunca la apasionó, pero conocer las obras de sus coetáneos la animó a escribir su primera novela, Pascual López, una autobiografía de un estudiante de medicina. Después publicó Un viaje de novios, para la que utilizó las experiencias de un viaje a Francia. Y ese verano, en Meirás, acabó San Francisco de Asís, ya embarazada de su segunda hija, Carmen. El prólogo de Un viaje de novios resulta fundamental para comprender lo que significa el naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como la serie de artículos que publica entre 1882 y 1883, bajo el título de La cuestión palpitante, la del naturalismo, la corriente literaria que dio a conocer en España. Colaboró en numerosas revistas y periódicos, algunas incluso fundadas por ella, con crónicas de viajes, artículos, ensayos y gran cantidad de cuentos que agrupó en varias colecciones. Fue una viajera infatigable, lo que dejó reflejado en sus artículos de prensa y libros. El método naturalista que introdujo Emilia en España culmina con la obra cumbre de Los Pasos de Ulloa, su obra maestra, patética pintura de la decadencia del mundo rural gallego y de la aristocracia. Con posterioridad, la obra de la escritora evolucionó hacia un mayor simbolismo y espiritualismo. Emilia incorporó sus ideas sobre la necesidad de modernizar la sociedad española y defendió la obligatoriedad de instruir a las mujeres y ofrecer un acceso justo a todos los derechos y oportunidades de las que disfrutaban los hombres. No solo lo defendió en sus escritos, sino también en público y con su día a día, ya que se separó de su marido y llegó a sostener una relación con Benito Pérez Galdós, de la que se ha conservado una parte de la correspondencia amorosa. También fue una excelente profesora, sus clases eran las más concurridas de la época, y según las crónicas de 1896, la catedrática era directa, culta y entretenida. Fue por lo tanto una mujer independiente y excepcional en la España de su época, y precursora de las ideas feministas y de los derechos de la mujer actuales. La condesa Emilia Pardo Bazán murió el 12 de mayo de 1921, debido a una complicación con la diabetes que padecía. Al día siguiente de su fallecimiento, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida y le reconocía los méritos y valía que le negó la sociedad en vida. Está enterrada en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid. Es la novela más importante de Emilia Pardo Bazán. Fue escrita en 1886 y es de corte naturalista. Se divide en varias partes que se distribuyen a lo largo de 30 capítulos, desarrollando diversos personajes y lugares. Esta obra está ambientada en una de las zonas rurales más atrasadas de Galicia y se centra en el choque de unos personajes sensibles, educados en la ciudad, con otros personajes representativos del ambiente degradado y brutal que reina en una aldea. El personaje que centra la historia es el capellán Julián Álvarez, que es enviado como encargado de la administración de la casa del marqués de Ulloa, donde tendrá que cuidar de Perucho,
el nieto e hijo de los criados Primitivo y Isabel. Julián descubre que Perucho es hijo ilegítimo del marqués, a quien también encuentra tras unos días fuera del Pazo, pegando a Isabel y al niño en una dura escena en la cocina. Finalmente, tras una charla entre el marqués y Julián, el noble es convencido por el capellán para marchar un tiempo de los Pazos y encontrar una mujer con la que casarse. Ambos marchan camino de Santiago, donde conocen a la familia Pardo, pariente del marqués, quien entabla amistad con su prima Rita, aunque piden matrimonio a la hermana de esta, Nucha. Tras regresar a los Pazos, Julián informa del nuevo matrimonio a los criados del marqués. Así pues, toca preparar el retorno de los nobles, que regresan unos meses después. Cuando el noble se interesa por Isabel y Perucho, descubre que su actitud ha cambiado ante la nueva situación. Poco después, Nucha queda embarazada, momento en que descubre la existencia de Perucho, a quien considera un ahijado del marqués, su marido. Meses después, Nucha da a luz a una niña en un parto complicado que la deja mal de salud, y ahí es cuando Julián se encariña especialmente con el nuevo bebé. No obstante, una mañana observa a Isabel salir de la habitación del marqués. El capellán se queda en los Pazos, pero todo se comienza a complicar. Nucha descubre que Perucho es hijo del marqués, quien a su vez se presenta a las elecciones usando el dinero que logra Primitivo a base de engaños. Finalmente todo se complica mucho, ya que Primitivo acaba siendo asesinado y Perucho escondiendo en un granero a su hermanastra por miedo a lo que pudiera pasar, pero al final la niña desaparece. No obstante, el acusado es Julián, que es expulsado de los Pazos, a los que volverá 10 años después. Emilia Pardo Bazán nos ofrece todos los niveles de la lengua, junto al lenguaje culto del médico Máximo Juncal. Observamos un lenguaje popular en la mayoría de los personajes, salpicado de coloquialismos, vulgarismos y galleguismos. La descripción es muy minuciosa. Para los personajes, sintoniza con el gusto del naturalismo por el detallismo fisiológico, con intencionalidad clara de adentrarse en el personaje para que el lector sepa lo que piensa y lo que siente, a través de monólogos interiores, especialmente en el caso de Julián. Los diálogos son directos, vivos y expresivos. Hay una clara intención de la autora de acercarse a la obra del pueblo. La autora busca más el pragmatismo y la expresividad en la palabra que su estética. Las metáforas, símiles y algunos recursos literarios resultan poco agraciados literariamente. Nada originales, aunque sí logran su efecto expresivo. La novela está escrita en tercera persona, aunque también aparece la primera persona cuando asistimos a los monólogos de algunos personajes, como Julián. Los dos temas principales son la decadencia de la aristocracia rural, que ha perdido su papel social, y la relación entre Julián y Nucha, víctimas de don Pedro. En estos dos temas confluyen otros muchos subtemas, como el adulterio, el caciquismo, la situación política y social y la lucha electoral. Se nos presenta a un marqués cuyo único divertimento es la caza, sin ninguna formación, a pesar de poseer una buena biblioteca, y que abandona su hacienda en manos de su criado, Primitivo. El personaje del sacerdote es un tema recurrente en la novela realista del siglo XIX. La relación entre Julián y Nucha es de naturaleza espiritual, sin el más mínimo asomo de sensualidad. La aparición en 1866 de los Pazos de Ulloa provocó un formidable escándalo en el mundo literario de la Restauración. Pardo Bazán publicó al año siguiente otra novela, La madre naturaleza, que es continuación directa de la anterior. En ella, la persistencia de ciertos temas, el desvelamiento de las dimensiones ocultas del alma, el conflicto entre los instintos y la razón, el retroceso hacia la animalidad, y de la forma de tratarlos muestra la profundidad del compromiso de la autora con el naturalismo. En esta ocasión, sin embargo, el núcleo del relato se impone a los elementos sociales de la trama. Los amores incestuosos de los dos adolescentes que protagonizan la novela constituyen una recreación de los antiguos paradigmas de la tragedia griega, contemplados con la perspectiva del conflicto entre el determinismo biológico y las convenciones morales. La novela, a pesar de que corresponde al periodo de mayor influencia naturalista en la escritora,
Es una prueba de la originalidad y fortuna con que contempla e interpreta la naturaleza en su relación con lo humano. En 1883 publica La Tribuna, considerada la primera novela social y la primera novela naturalista española. Cuenta la historia de una mujer obrera y refleja el ambiente de trabajo en una fábrica, mostrando el ambiente de las cigarreras de La Coruña, a la que da el nombre literario de Marineda. Es la historia de una huelga y su protagonista es una joven valiente y resulta que encabeza las reivindicaciones obreras, una mujer engañada por un señorito que la seduce y la abandona, y termina con los gritos populares a favor de la República, al tiempo que ella da a luz a su hijo. Pardo Bazán incorpora por primera vez en la novela española al proletariado y describe los métodos industriales, formas de trabajo, duros horarios y el ambiente obrero en años de intensa movilización social, a la vez que realiza también un profundo análisis del mundo femenino y de la doble jornada de las obreras, siendo madres y trabajadoras.